Buenas tardes, días o noches para todas y todos. El presente video es la segunda parte del curso Formulación de Proyectos de Investigación a cargo del Grupo de Investigación en Geografía Física y Problemas Ambientales, Grupo Terra de la Universidad de Nariño. En el presente video se tratará el problema de investigación, lo cual está relacionado con la formulación del problema, que es lo mismo que la pregunta problema, y con la descripción del problema también. Entonces, para iniciar es importante hacer la aclaración de que existe un tema de investigación y existe un problema de investigación dentro de los proyectos investigativos que se inician. Digamos que el tema de investigación consiste en un marco general en el cual se ubica el interés científico del investigador, ¿sí? Nuestro tema de investigación estará relacionado con un marco general de una ciencia particular, puede ser la geografía, la biología, la sociología o cualquier ciencia, y dentro de estas existen distintas ramas. Como se explicó en el video anterior, dentro de la geografía existen pues muchas ramificaciones, geografía física, geografía humanista, cualitativa, crítica o marxista, ¿sí? Entonces digamos que el tema de investigación nos dará pues el marco general de conceptos y de teorías sobre las cuales trabajar nuestra investigación. Por otro lado, el problema de investigación está relacionado con un conjunto de preguntas o con una pregunta que será resuelta al final de nuestra investigación, ¿sí? Esta pregunta lo que hace es justificar la realización de una investigación y reflejar al mismo tiempo un vacío existente dentro del conocimiento científico o dentro del tema de investigación que estamos tratando. Entonces digamos que por un lado está el problema de investigación y muy amarrado a esto está el tema de investigación, ¿sí? Que son dos cosas que hay que definir inicialmente para poder dar arranque a una investigación formalmente dicha. Entonces, ¿cómo se da arranque a esto? Digamos que existen tres etapas generales de la construcción de un problema, donde la primera etapa está concentrada, digamos, por motivaciones personales e ideas generales y normalmente desordenadas. Entonces, digamos que estas ideas generales y desordenadas pueden surgir de la lectura de algún tipo de documentación, de algún artículo de investigación o en alguna clase pueden surgir dudas sobre algún tema particular o pueden existir motivaciones personales previas, ¿no? Vivo en un área que tiene ciertas problemáticas y que yo siento que puedo investigarlas. Entonces digamos que estas dos cuestiones, las ideas generales, las motivaciones personales, pues nos llevan a revisar una documentación inicial para identificar si nuestro problema ya ha tenido respuesta o no, o es una respuesta parcial. Entonces ahí arranca la segunda etapa donde nosotros empezamos a tener un pensamiento informado, empezamos a organizar nuestras ideas y a fundamentar las mismas, ¿sí? Y ya para esta segunda etapa nosotros tenemos que saber si el problema que nosotros queremos resolver, la duda que tenemos, ya ha sido resuelta previamente o no. En caso de que no, pues nosotros podemos empezar a formular una investigación propiamente dicha y a estructurar un problema de investigación. Una vez se han pasado estas dos etapas, pues se surge la etapa 3, donde ya hay un pensamiento ordenado, bien fundamentado y donde se empieza a determinar los problemas relacionados con la temática. Se toman los aportes de otras investigaciones y se define un tema de investigación como tal. Digamos que todos estos aportes de otros investigadores están relacionados con documentación por una parte y con experiencias de personas que conozcamos, pueden ser nuestros profesores, compañeros de grupo de investigación, compañeros de clase y demás. Una vez nosotros hemos pasado estas tres etapas, lo que vamos a hacer posteriormente es ya formular propiamente dicho nuestro problema. Entonces, la formulación del problema relacionada con una pregunta, como he venido diciendo a lo largo de este video, pues tiene una estructura general, ¿sí? Esta estructura general comprende tres componentes principales, que son inicialmente una palabra pregunta. Para eso he planteado estas 7 preguntas de tipo general. Entonces, todas inician con una palabra pregunta. El cuál, el por qué, el qué, el cómo, pueden ser otro tipo de palabras pregunta también. La idea es que inicien así y posteriormente nos vamos a encontrar con un elemento, un objeto o un fenómeno de investigación. Las dos primeras están relacionadas con los cambios de cobertura de la Tierra. Por acá encontramos transformaciones territoriales, actividades antrópicas, la situación laboral y demás temas de investigación.
Como ustedes sabrán, pues dentro de la geografía existe un sinnúmero de elementos de investigación, de fenómenos a investigar. Y bueno, entonces habrá que elegir pues por qué camino vamos a seguir. Y finalmente, digamos que el tercer elemento que tiene que existir de obligatoriedad es una determinación espacial, ¿sí? Un contexto espacial que generalmente se revela como un área de estudio. Puede ser un municipio, un departamento, puede ser un barrio, un corregimiento, ¿sí? Lo importante es definir en dónde nosotros vamos a trabajar. Y esta definición del área de estudio pues dependerá de la capacidad del investigador, ¿no? Y de la cantidad de recursos con los que cuente la investigación también. Porque, por ejemplo, un estudio de cobertura de la tierra a nivel municipal pues tendrá unos insumos que aumentarán si yo hago ese mismo estudio a un nivel departamental, por ejemplo. Entonces, para empezar a explicar un poco mejor lo que es la estructura, las dos primeras preguntas se han planteado de una manera muy similar. Se refieren a cambios de cobertura de la Tierra en un área determinada, en un periodo de tiempo determinado también. Entonces, ¿cuál es la diferencia existente entre estas dos preguntas? Pues la palabra pregunta propiamente dicha. En la primera pregunta, la finalidad, digamos, de esta investigación o de este investigador es identificar cuáles son los cambios existentes. Y entonces, quien investiga esto realmente no tiene mucha idea de si existen o no cambios dentro del área de estudio. Entonces, justamente por eso se quiere identificar cuáles son, si existen o no inicialmente y seguidamente cuáles son esos cambios. Mientras que en la segunda la pregunta es por qué se han presentado estos cambios. Entonces, en este caso, el investigador ya sabrá que existen y probablemente sabrá cuáles son esos cambios, pero ahora quiere identificar el por qué, ¿sí? Entonces digamos que la profundidad, la diferencia de profundidad de estas dos investigaciones está dada por el tipo de pregunta que me estoy haciendo, ¿sí? En la primera pregunto cuáles y en la segunda pregunto por qué, ¿sí? Entonces aquí ya me refiero a causas, mientras que acá me refiero simplemente a una identificación de cambios. Por otro lado, digamos que las demás preguntas están relacionadas con lo mismo, ¿no? Con cuáles son las causas de transformaciones. Y en esta pregunta nos encontramos con la existencia de dos fenómenos o elementos a investigar, ¿no? En esta se pregunta cómo influyen los incendios forestales, que sería el primer fenómeno o elemento u objeto de estudio, y la influencia de esto sobre la calidad de vida de una población, ¿sí? Entonces acá tenemos dos elementos de estudio que también es válido dentro de las preguntas de investigación y dentro de la formulación de problemas. Y por otro lado tenemos acá una pregunta que nos lleva a pensar el cómo se transforma la situación laboral en un área de estudio en un periodo de tiempo determinado. Si ustedes se dan cuenta, existen tres preguntas que tienen un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Mientras que las otras no. ¿Por qué esta diferenciación? Pues por el tipo de investigación que se está haciendo. En la primera y en la segunda se están analizando cambios que se llevan a través del tiempo, entonces es importante tener ese referente temporal. ¿Sí? Y en esta igual se está hablando de transformaciones de un fenómeno determinado, entonces también es importante tener ese referente temporal ahí. En las otras puede existir un referente temporal, sí, pero no es de obligatoriedad, ¿sí? En esta quizás sí en la tercera, porque también se habla de transformaciones, pero en las demás digamos que no es necesario poner un contexto temporal, no es de obligatoriedad. Entonces digamos que esa es la estructura general de las preguntas problema, de la formulación del problema, cómo se trabaja. Y pues las temáticas y las dinámicas que se den entre dos o más elementos, pues existen dentro de la geografía muchísimas, y eso pues ya dependerá del investigador. Para terminar, digamos, de analizar cómo funciona la estructura de las preguntas problema, pues he tomado estos cuatro ejemplos que son de tesis realizadas dentro del grupo Terra, y pues voy a analizar la estructura general para mostrar cómo esta cumple con lo que acabo de explicar. Entonces la primera pregunta de la investigación de Ortega y Guerrero del 2012 inicia con una palabra pregunta que es un por qué, tiene un elemento a investigar que son los cambios de cobertura y tiene un área, ¿sí? Que es el área de influencia occidental del complejo volcánico Doña Juana. Como esta investigación habla de cambios de cobertura, pues tiene un periodo de tiempo determinado, en este caso 89-2011. Entonces digamos que la estructura general de la pregunta cumple con lo que se acaba de explicar. La segunda pregunta de la investigación de Obando en el 2012 lo que hace es preguntar cuál
que es la palabra pregunta, y cuál es la amenaza generada por fenómenos de remoción en masa, qué será el fenómeno a analizar, digamos, la amenaza generada por los fenómenos de remoción en masa justamente. Y el área de estudio pues será el corregimiento de las mesas. En este caso existe una delimitación más específica de lo que es el área de estudio. Nos habla aquí del corregimiento de las mesas, que está dentro del municipio de Tablón de Gómez y dentro del departamento de Nariño. ¿Por qué se hace esto? Porque el corregimiento de las mesas seguramente no es un referente espacial muy conocido. Entonces hay que especificar que este corregimiento queda dentro de este municipio y que eso hace parte del departamento de Nariño. Por otro lado, tenemos la investigación realizada por Portilla y Pizarro en el 2017, que nos pregunta cuáles, que sería nuestra palabra pregunta, y son las características geomorfológicas, que es nuestro elemento a estudiar dentro del área de estudio que es el complejo volcánico Cumbal. Y aquí también se explica o se explicita un poco mejor dónde queda, que es dentro del departamento de Nariño. Estas dos investigaciones tienen una relación y es que no tienen un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo no existe en estas dos por el tipo de fenómeno que se está analizando. Digamos que la amenaza de fenómenos de remoción en masa y las características geomorfológicas son fenómenos que permanecen durante largos periodos de tiempo sin cambios sustanciales, digamos, ¿sí? Y hacer un análisis, digamos, temporal de esto, pues requeriría unos recursos y unos insumos muy altos, que pues en el caso de estas investigaciones pues no tendría sentido hacerlos, porque son investigaciones, digamos, de pregrado, y la capacidad de recursos pues no es muy alta tampoco. Finalmente nos topamos con la investigación de Guzmán en el 2015, la que pregunta cuál es el comportamiento de la precipitación. Entonces esta es nuestra primer variable de estudio, y nuestra segunda variable serán los fenómenos del niño y la niña. Esta investigación está pensada para analizar la relación existente entre estos fenómenos y esta variable. Entonces toma un periodo de tiempo, ¿sí? Porque no sería posible tampoco hacerlo pues, a lo largo de la historia. Entonces tenemos acá dos investigaciones que cuentan con periodo de tiempo debido a los fenómenos que analizan y dos que no, igual debido al fenómeno que se analiza. Entonces recuerden la estructura general, siempre una pregunta, siempre uno, dos, o la interacción entre fenómenos, el área de estudio y de ser requerido el periodo de tiempo. ¿Listo? Ahora, para explicar la descripción, perdón, del problema, pues he optado por tomar dos de estas tesis y mostrar un poco a qué se refiere la descripción del problema, así propiamente dicho. Acá tenemos la investigación de Guerrero y Ortega del 2012, acá está la formulación del problema que acabo de mostrar y aquí empieza la descripción del problema. ¿Qué es una descripción del problema y para qué sirve? Pues justamente para eso estamos acá, para ver esto. Y esta descripción del problema inicia con una descripción de la actualidad del fenómeno central, ¿sí? Entonces, en este caso, el fenómeno central es el cambio de cobertura vegetal y lo que hace es referenciar cómo se encuentra en la actualidad. Entonces, empieza a relacionar el fenómeno central con otros factores o elementos o causas que hacen parte de este fenómeno. Entonces se habla de la intervención antrópica, se habla de la frontera agropecuaria, se habla de ecosistemas, se habla de oferta hídrica y todo esto relacionado con el fenómeno que se está estudiando. ¿Sí? En un segundo párrafo se hace, digamos, un poco más de énfasis a la problemática como tal, y se referencia ya el área de estudio. Finalmente, pues se habla un poco más en general, digamos, de que el fenómeno no solo se presenta dentro del área de estudio, sino que es un fenómeno que se puede presentar en cualquier lugar del mundo. Entonces, en este caso, esta descripción del problema hace referencia al problema central, que es la cobertura vegetal, perdón, no problema central, sino a nuestro elemento u objeto de estudio central, y a sus características principales, ¿sí? A sus características, a sus dinámicas principales. Entonces, de eso se trata una descripción del problema, de hablar un poco de nuestro elemento central de investigación, de las características principales que éste tiene y de empezar a dar al lector un poco de idea de por qué es importante la investigación, ¿sí? De qué tiene de específico esta investigación. Por otro lado, pues acá estamos viendo la investigación de Obando en el 2012, acá está la pregunta problema que ya hemos visto, y por acá tenemos la descripción del problema. Esta descripción del problema empieza un poco diferente a la que vimos anteriormente.
y empieza con una descripción del área de estudio, ¿sí? Entonces empieza hablando del corregimiento de las mesas, empieza hablando de la extensión del mismo y de la distribución que existe en este, que es de 17 veredas, para posteriormente hacer un enlace de esto con el fenómeno que se está estudiando, que son los fenómenos de remoción en masa. Entonces, en este caso, el primer párrafo lo que hace es darnos un contexto de nuestra área de estudio y cómo se encuentra frente al fenómeno que estamos analizando o que se va a analizar dentro de la investigación. En los párrafos siguientes lo que se hace es empezar a determinar causas probables del fenómeno de remoción en masa, que es el tema central. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en los dos casos, el tema central aparece, digamos, en cada párrafo aparece el tema central. En este caso, fenómenos de remoción en masa, en el caso anterior, la cobertura de la Tierra. Y aquí se habla de las características generales, digamos, de estos fenómenos de remoción en masa. Entonces se habla de prácticas inadecuadas de producción agrícola, de la interferencia en algunos ecosistemas, de la explotación minera, de la pendiente, por ejemplo, de la precipitación y de otros factores que influyen dentro de este fenómeno. Y finalmente, pues se habla, digamos, de dos cosas importantes, que son las consecuencias de la presencia de estos fenómenos y por otro lado el desconocimiento de los mismos, lo cual le da, pues digamos, un poco más de relevancia al por qué es importante hacer la investigación y también de las características propias del área de estudio frente al fenómeno que se está investigando. ¿Listo? Entonces digamos que de eso justamente se trata una descripción de un problema, digamos, de dejar muy en claro que las dinámicas que existen dentro del área con respecto al fenómeno y las dinámicas que existen del fenómeno como tal con otros factores u otros elementos. Bueno, digamos que por ahora eso es todo en cuanto a la formulación del problema y a la descripción del problema. Acá dejo una referencia bibliográfica. Pueden pausar el video cuando quieran para copiar estos enlaces, digamos, y analizarlos, revisarlos. El proceso de investigación de Sabino, lo recomendé en el video anterior y creo que lo voy a seguir recomendando durante todo el curso porque es, a mi parecer, material indispensable para entender cómo funciona la investigación científica, no solo dentro de la geografía, sino dentro de cualquier ciencia. En el segundo, en este caso sí es muy importante para los geógrafos, sobre todo para la gente que está empezando en esto. Si bien es cierto, es de la Argentina, de la Universidad Nacional de La Plata, pues dentro de este libro existen 70 ejemplos de investigaciones realizadas por estudiantes, ¿sí? Entonces, si se quiere investigar algo dentro de geografía y no se sabe muy bien por dónde, acá hay 70 ejemplos muy variados que pueden dar algunas luces sobre lo que se puede hacer, ¿sí? Dentro de la geografía. Por otro lado están los números 3 y 4 que hablan sobre el problema de investigación y la construcción de un problema de investigación, los cuales dan una claridad mucho más amplia y ayudan a profundizar la descripción que se acaba de hacer en este video sobre cómo formular un problema de investigación de una manera muy puntual y muy clara. Y finalmente hago referencia al blog del Grupo Terra, en el cual están colgadas las investigaciones que acabo de tomar como ejemplos, y además de eso están pues todas las tesis que se han realizado a lo largo de la trayectoria del grupo de investigación y otras investigaciones realizadas por el grupo. Entonces espero lo visiten y nada más. Por ahora, digamos que acá termina este video. Dejo el contacto también de correo electrónico del grupo de investigación Terra, en el cual pues los investigadores estaremos pendientes de recibir comentarios, dudas o cualquier solicitud pues de, digamos, de asesorías en cuanto a estos temas de proyectos de investigación. Y nada, espero les haya gustado el video y todos los comentarios pues serán recibidos. Un saludo y hasta el próximo video.